Hay algo que la gente que nunca fue el blanco de una broma no entiende, que el chiste no duele la primera vez, duele la décima, la vez 50, la vez que ya perdiste la cuenta y simplemente aprendiste a sonreír antes de que llegue, para que parezca que tú también lo encontraste gracioso. Camila Fuentes llevaba 23 años perfeccionando esa sonrisa. 1,52 de altura, cabello oscuro, ojos que veían demasiado, y una paciencia construida ladrillo a ladrillo sobre todas las veces que alguien había pensado que su tamaño era un comentario válido. No era amarga, no había llegado a eso, pero había aprendido a no esperar que el mundo la viera antes de que ella se lo hiciera notar. Trabajaba en Arco Diseño, una agencia mediana con pretensiones grandes, donde los pasillos olían a café de cápsulas y ambición barata. Llevaba 3 años en el departamento creativo, haciendo el trabajo que otros firmaban, generando ideas que otros presentaban y resolviendo problemas que otros cobraban. No era que no tuviera voz, era que había aprendido que en ciertos cuartos, ciertas voces llegan más lejos dependiendo de la altura desde donde salen, y la suya salía desde 1,52 m. Así que Camila hacía lo que hacía mejor, trabajar, silenciosamente, ferozmente, con esa concentración de quien sabe que el resultado es lo único que no pueden quitarle. El problema empezó, como suelen empezar los problemas importantes, con un ascensor. Arco Diseño había sido adquirida por el Grupo Varela, uno de los conglomerados de comunicación más grandes del país, y el lunes siguiente al anuncio, el edificio amaneció diferente. Caras nuevas en los pasillos, reuniones con puertas cerradas, y un hombre que Camila vio por primera vez cuando las puertas del ascensor se abrieron en el lobby y él entró sin mirar a nadie, con esa forma de moverse que tienen las personas que están tan acostumbradas a que el espacio se organice alrededor de ellas que ya ni lo notan. Alto, traje gris, mandíbula que parecía esculpida para intimidar. Camila entró detrás de él porque era su ascensor también. Él no la vio, o más exactamente, la vio y procesó la información en algún lugar de su cerebro donde las personas que no representan una variable relevante van a esperar. Esto también era algo con lo que Camila tenía práctica. Presionó el botón de su piso, él ya había presionado el suyo, y viajaron en silencio hasta que el ascensor hizo algo que los ascensores de edificios con instalaciones viejas hacen a veces. Se detuvo entre pisos con un golpe suave y las luces parpadearon. Camila miró el panel, presionó el botón de apertura, nada. Presionó el de emergencia, un pitido lejano. El hombre a su lado por fin la miró, como si acabara de aparecer. ¿Funciona?, preguntó, señalando el panel. Camila lo miró de vuelta. Si funcionara, no estaríamos parados. No le gustó la respuesta. Eso era visible. Estaba acostumbrado a preguntas que se respondían con soluciones, no con observaciones. Se llamaba Mateo Varela, aunque Camila no lo sabía todavía, y era el director de expansión del grupo enviado a supervisar la integración de Arco Diseño con la autoridad de alguien que no necesita presentarse porque su nombre llega antes que él. Sacó el teléfono, sin señal. Camila abrió su bolso, sacó una barra de granola, la partió en 2 con una naturalidad que claramente lo desconcertó y le ofreció la mitad. Él la miró como si le hubiera ofrecido algo en un idioma que no reconocía. ¿Qué es eso? Granola. Puede tardar. Él no tomó la granola. Camila se encogió de hombros y se comió su mitad. Estuvieron parados 40 minutos. En ese tiempo, Mateo Varela intentó 3 veces restablecer señal. Caminó el perímetro del ascensor 2 veces como si el espacio fuera a expandirse si lo inspeccionaba, y dijo exactamente 16 palabras que no eran preguntas, sino declaraciones sobre lo inaceptable de la situación. Camila lo contó. Tenía ese hábito cuando estaba nerviosa, contar cosas para no pensar en otras. Cuando por fin llegaron los técnicos y las puertas se abrieron en el piso 9, Mateo Varela salió primero sin decir nada. Camila recogió su bolso, terminó la última parte de la granola y salió detrás. En la puerta se giró. Él ya estaba a mitad del pasillo. De nada, dijo en voz perfectamente audible. Él se detuvo, se giró y por primera vez la miró de verdad. Al día siguiente, Camila llegó a la reunión de integración de equipo sin saber que él iba a estar allí. La sala estaba llena de caras conocidas de Arco Diseño y caras nuevas del Grupo Varela. Mateo entró último, se sentó al frente, y cuando sus ojos recorrieron la sala y llegaron a Camila, algo brevísimo cruzó su expresión: reconocimiento. No dijo nada. La reunión comenzó. Fue larga.
llena de proyecciones y palabras como sinergia y optimización y alineación estratégica, que son las palabras que usan las personas cuando quieren decir que van a cambiar cosas sin comprometerse a decir cuáles. Camila tomó notas reales, no de protocolo. Al final, cuando el moderador preguntó si había preguntas, levantó la mano. ¿Cuál es el criterio para evaluar qué proyectos del equipo actual continúan y cuáles se absorben en la estructura Varela? La sala se tensó levemente. Era la pregunta que todos pensaban y nadie había hecho porque hacerla implicaba admitir que la tenías. El moderador miró a Mateo. Mateo miró a Camila. Depende de los resultados de la auditoría creativa de las próximas 2 semanas, respondió. Camila sintió y escribió algo. Mateo esperó que hubiera algo más. No lo hubo. Ella ya tenía lo que necesitaba. Eso también lo desconcertó. Estaba acostumbrado a que las preguntas directas vinieran acompañadas de algo más, ansiedad o ambición o performance. Esta llegó sola y se fue sola. Las burlas empezaron como siempre de forma lateral. Un comentario de Rodrigo, el director creativo interino que llevaba meses creyendo que el puesto era suyo, durante el café de la mañana. Camila, ¿conseguiste ver algo en esa reunión o necesitas que te cuente? Risas suaves. El tipo de risas que no son carcajadas porque si fueran carcajadas, tendrían que reconocer que están siendo crueles. Camila sonrió con esa sonrisa que llevaba 23 años perfeccionando. Vi perfectamente, gracias, y tomé mejores notas que tú. Las risas no continuaron. Rodrigo tampoco, pero el comentario quedó flotando como quedan esas cosas, y Camila supo que las próximas 2 semanas iban a requerir toda su armadura. La auditoría creativa funcionaba así. Cada miembro del equipo presentaba sus proyectos más importantes ante un panel que incluía a Mateo Varela y 2 directores del grupo. Camila preparó su presentación durante 5 días, noches incluidas. No porque tuviera miedo, sino porque tenía algo que demostrar y quería que la demostración fuera tan clara que no dejara espacio para interpretaciones alternativas. Cuando llegó su turno, entró a la sala con su laptop, conectó el proyector y comenzó. Sin introducción larga, sin diapositiva de bienvenida. Directo al primer proyecto, con los números primero y el concepto después, porque había aprendido que en esas salas los números abren puertas y los conceptos las mantienen abiertas. Habló durante 22 minutos. Presentó 4 proyectos. 3 de los 4 habían sido ejecutados bajo el nombre de otros. Lo dijo directamente, con documentación de respaldo, sin dramatismo y sin acusación. Simplemente como información relevante para que la auditoría tuviera el contexto correcto. La sala estuvo en silencio durante un momento cuando terminó. Luego uno de los directores del grupo preguntó por el 4º proyecto, el único firmado con su nombre. Camila lo explicó. Mateo, que había estado tomando notas desde el primer minuto, levantó la vista y preguntó algo que nadie más había preguntado. ¿Por qué los otros 3 llevan otros nombres? Camila lo miró. Porque en este departamento firmar un trabajo requiere un título que yo no tengo todavía. El trabajo no espera. Después de la auditoría, en el pasillo, Rodrigo se acercó con esa sonrisa suya de dientes perfectos y palabras imperfectas. Muy valiente lo de allá adentro, Cami, aunque quizás demasiado. Camila lo miró. ¿Demasiado qué? Demasiado directo. En estas interacciones hay que saber cuándo hablar y cuándo no. Camila asintió despacio. Gracias por el consejo, Rodrigo. Tomaré en cuenta que lo das. Y siguió caminando. Detrás de ella, en el extremo del pasillo donde había quedado después de salir de la sala, Mateo Varela observó el intercambio completo. No dijo nada, pero lo procesó. Los resultados de la auditoría tardaron 3 días. Cuando salieron, Rodrigo fue nombrado coordinador de transición, un título nuevo que sonaba importante y significaba poco. Camila fue ascendida a directora creativa ejecutiva, el puesto más alto del departamento con reporte directo a la dirección del grupo. La notificación llegó por correo a las 9 de la mañana. A las 9:15, Rodrigo pasó por su escritorio sin decir nada. A las 9:07, 2 compañeras que llevaban meses siendo amables de esa forma cautelosa que tienen las personas que no saben de qué lado va a quedar algo, se acercaron a felicitarla. Camila leyó el correo 3 veces. Luego siguió trabajando, porque tenía una presentación para el viernes. La primera reunión formal con Mateo en su nuevo rol fue un martes por la tarde. Camila llegó con una agenda preparada. Mateo llegó 2 minutos tarde, lo que era inusual según le habían dicho quienes lo conocían. Se sentó,
Miró la agenda impresa que Camila había puesto sobre la mesa y dijo: «Empecemos por el punto 3». Camila miró el punto 3. Era el más complejo. «Normalmente se empieza por el 1». «Normalmente», repitió él, con un tono que no era condescendiente, sino evaluativo. «¿Por qué el 3?» Camila lo miró. «Porque el 1 y el 2 dependen de cómo resolvamos el 3, y si lo dejamos para el final vamos a tener que volver a empezar». Mateo la miró. «Empieza por el 3». Trabajaron 2 horas. La reunión programada era de 45 minutos. Ninguno de los dos mencionó el tiempo. Camila desarrolló argumentos. Mateo los cuestionó, no para desarmarlos, sino para probarlos, con esa forma de discutir que tienen las personas que distinguen entre un argumento que resiste y uno que no. Cuando llegaron al final de la agenda, Mateo cerró su libreta. «El punto 7 lo vemos el jueves». Camila sintió. «A las 3 tengo otra reunión el jueves». «A las 11 entonces». No era pregunta. Camila lo anotó. Cuando Mateo se levantó para irse, en la puerta se detuvo. El mismo umbral donde ella había dicho «de nada» en el ascensor. «La granola», dijo, sin girarse del todo. «¿Siempre llevas?» Camila parpadeó. «Siempre». Él asintió. Y se fue. Rodrigo no desapareció. Las personas como Rodrigo nunca desaparecen, se adaptan. Empezó a aparecer en reuniones donde no había sido convocado, a insertar comentarios que sonaban como observaciones, pero eran correcciones, a crear situaciones donde Camila quedara en posición de tener que explicarse. En una junta con un cliente importante, interrumpió su presentación 3 veces con el pretexto de añadir contexto. La tercera vez, Camila se detuvo, lo miró y dijo con perfecta calma: «Rodrigo, ¿tienes algo que agregar al punto que estoy desarrollando o estás esperando que termine?» El cliente miró a Rodrigo. Rodrigo no respondió. Camila continuó. Al salir, el cliente le estrechó la mano y le dijo que era la presentación más clara que había visto en meses. Camila estaba en esa junta. Lo supo después, por el asistente que le pasó el acta. No había estado visible. Había observado desde un lateral. Lo que vio era exactamente lo que Camila había hecho sin saber que él estaba mirando. Manejar la interferencia sin perder el hilo, sin elevar el tono, sin perder la sala. Esa misma tarde le llegó un mensaje breve. Bien manejado lo de hoy. Sin firma, pero el número era el que el señor Herrera le había pasado como contacto directo de la dirección. Camila leyó el mensaje. Lo leyó otra vez. Escribió: «¿Estuvo observando?» La respuesta tardó 40 segundos. «Sí». Camila no respondió más, pero tampoco borró el hilo. El evento que cambió las cosas fue una cena de presentación de la nueva estructura directiva ante los socios del grupo. Camila recibió la invitación formal con 3 días de anticipación. El código de vestimenta decía formal. Camila tenía exactamente un vestido que calificaba para esa categoría, azul oscuro, sencillo, que había comprado 2 años antes para la boda de una prima y que desde entonces esperaba en el fondo del armario. Se lo puso. Se miró en el espejo. Pensó en todas las personas que estarían en esa sala con nombres que abrían puertas y alturas que comandaban atención. Y pensó: que vean el trabajo. Todo lo demás es ruido. Llegó sola. El salón era de los que tienen candelabros y mozos con guantes blancos y conversaciones en grupos de 4 donde todos miran por encima del hombro del que hablan para ver si hay alguien más importante llegando. Camila conocía esos salones. Los había conocido en versiones más pequeñas, en eventos de agencias, en premiaciones de diseño donde era la única que no conocía a nadie, y aprendió rápido que la mejor estrategia en un cuarto lleno de gente que evalúa por apariencia es ser tan específicamente competente en algo que la apariencia se vuelva irrelevante. Tomó una copa. Se ubicó cerca de la zona de conversación, pero no en el centro, y esperó. La primera persona que se acercó fue un socio del grupo que resultó ser fanático del diseño tipográfico, el área más técnica y menos glamorosa de lo que hacía Camila, y que rara vez encontraba a alguien en esas cenas que supiera hablar de ello con profundidad. Hablaron 20 minutos. Luego el socio la presentó a otro, y ese otro a otro. Sin que Camila lo planificara exactamente, aunque tampoco sin que lo impidiera, terminó siendo el centro de 3 conversaciones distintas sobre disciplinas que dominaba completamente. Cuando Mateo cruzó el salón y la vio, ella estaba riendo de algo que uno de los socios había dicho, con esa risa suya que no pedía permiso para existir. Mateo se acercó con la naturalidad de quien se mueve en esos espacios como pez en el agua, pero algo en su trayectoria era demasiado directo para ser casual.
Se insertó en el grupo con un saludo general y luego, inevitablemente, quedó de cara a Camila. Directora Fuentes. Era la primera vez que usaba el título. Director Varela. El socio tipográfico los miró alternativamente. ¿Se conocen? Compartimos un ascensor, dijo Camila antes de que Mateo pudiera responder. El socio sonrió sin entender el contexto, pero adivinando que había uno. Mateo la miró con algo que Camila estaba aprendiendo a identificar. Esa expresión particular que aparecía cuando ella hacía algo que él no había anticipado. Más tarde, cuando el grupo se dispersó hacia la cena propiamente, Mateo apareció junto a ella en la zona de transición entre el cóctel y el comedor, ese espacio de 2 minutos donde la gente busca su mesa y aprovecha para reorientarse. ¿Cómo sabías lo de Fernández y la tipografía?, preguntó, refiriéndose al socio. No lo sabía, respondió Camila. Él empezó a hablar de ello y yo conozco el tema. Mateo la miró. ¿Por qué lo conoces? Porque hace 4 años hice un curso que nadie me pidió hacer porque me parecía importante entender los fundamentos de lo que diseño. Hubo una pausa. ¿Cuántos cursos así tienes? Camila pensó genuinamente. 8. 9 si cuento el de fotografía que dejé a la mitad porque el profesor era un desastre. Se sentaron en mesas distintas durante la cena, pero en 2 momentos Camila levantó la vista y encontró que Mateo la estaba mirando, no con el gesto evaluativo de las primeras semanas, con algo diferente, más lento, más atento. Ella bajó la vista las 2 veces y las 2 veces se dijo que bajarlo era la decisión correcta, porque Camila Fuentes había llegado demasiado lejos trabajando demasiado duro como para confundir ser vista con ser valorada. No era lo mismo, lo sabía. Lo había aprendido de la peor manera posible más de una vez. Así que bajó la vista y continuó su conversación con la persona a su derecha, pero no olvidó lo que había visto. El problema con Rodrigo escala una semana después de la cena. Camila descubrió que había estado enviando versiones anteriores de sus proyectos a contactos del grupo Varela, con comentarios que sugerían que las versiones finales habían sido desarrolladas en colaboración, cuando no era así. No era un error, era una estrategia. Camila reunió la documentación en un día, organizó la línea de tiempo y fue directamente a la oficina de Mateo sin cita previa. La asistente intentó detenerla. «Tiene una llamada. Termina en 3 minutos o interrumpo en 2», dijo Camila. La asistente la miró. Camila sostuvo la mirada. La asistente tocó el intercomunicador. Mateo salió de la llamada en 90 segundos. Camila entró, cerró la puerta, puso la carpeta sobre el escritorio. Rodrigo está usando mi trabajo para construir su posición en la estructura nueva. Aquí está la documentación. Quiero que lo sepa antes de que tome cualquier decisión que lo incluya. Mateo abrió la carpeta. La revisó durante 4 minutos en silencio. Luego la cerró. ¿Por qué vienes a mí directamente? Porque usted es quien toma las decisiones que importan en esta integración, y porque si voy a los canales regulares, Rodrigo tiene tiempo de adelantarse. Mateo la miró. ¿Confías en que haga algo al respecto? Camila lo miró de vuelta. Confío en que usted prefiere la información correcta a la conveniente. Por eso vine. Rodrigo fue reasignado a una función de coordinación sin contacto directo con clientes ni con el equipo creativo 2 días después. Sin drama público, sin reunión de explicaciones, con la eficiencia quirúrgica de alguien que maneja esas cosas sin dejar heridas abiertas que después infectan el ambiente. Camila no supo los detalles, solo supo el resultado cuando el lunes siguiente Rodrigo no estaba en su lugar habitual y sí había un correo interno que anunciaba su nueva función. Ese mismo día, Mateo pasó por el área creativa, algo que no era habitual. Se detuvo brevemente en el escritorio de Camila y dijo en voz baja: «Bien documentado». Siguió caminando. Camila siguió trabajando, pero algo en ese breve intercambio se quedó en el aire. La conversación que cambió todo ocurrió un viernes por la tarde cuando el edificio ya estaba casi vacío y Camila seguía en su escritorio terminando una propuesta que tenía que estar lista para el lunes. Mateo salió de su oficina con la chaqueta en el brazo y se detuvo al ver la luz encendida en el área creativa. Se acercó. La observó trabajar un momento antes de que ella lo notara. Cuando Camila levantó la vista, no se sobresaltó. ¿Siempre trabaja hasta tarde los viernes? ¿Siempre espía a su equipo después de hora? Mateo casi sonrió. Se sentó en la silla del escritorio vacío al lado. ¿Qué estás desarrollando? Camila giró la pantalla. Él la miró durante 1 minuto completo. Esto es mejor que lo que presentó Arco en el último pitch grande. Camila asintió. Lo sé,
Yo hice ese también. Hablaron durante 1 hora, primero del proyecto, luego de la dirección del departamento, luego, sin que ninguno de los dos lo planificara exactamente, de otras cosas, de por qué Camila había estudiado diseño, cuando todos en su familia esperaban que estudiara algo más seguro, de por qué Mateo había entrado al grupo familiar en lugar de construir algo propio, como había querido a los 23. No eran confesiones grandes, eran los bordes de cosas más grandes, esos fragmentos que sueltan las personas cuando el contexto se vuelve lo suficientemente tranquilo. Cuando Camila finalmente guardó el proyecto y cerró la laptop, el edificio estaba completamente en silencio. «Tengo hambre», dijo Mateo como si fuera una observación meteorológica. «Hay un lugar a 2 cuadras que sirve hasta tarde», respondió Camila como si no tuviera ningún peso la frase. «¿Lo conoces? Trabajo tarde los viernes desde hace 3 años». Comieron en un lugar pequeño con mesas de madera y una carta escrita a mano. Mateo pidió lo que Camila recomendó. Era la segunda vez que hacía eso y ella lo notó. Hablaron más, de proyectos pasados, de errores que cada uno había cometido y aprendido a no cometerse más, de qué significaba hacer trabajo del que uno se sentía responsable versus trabajo del que simplemente era responsable. Mateo escuchaba de una manera que Camila reconocía porque era rara, sin construir su respuesta mientras ella hablaba, sino esperando a que terminara para pensar. Cuando salieron, la noche estaba fría y la calle mojada por una lluvia que había pasado mientras comían. Caminaron hasta la esquina donde los caminos se separaban. «La próxima vez te aviso antes de venir a mirarte trabajar», dijo él. Camila lo miró. «La próxima vez deja la chaqueta en la oficina, así sé que vas a tardar». Lo que vino después no fue una declaración ni un momento cinematográfico. Fue algo más parecido a una acumulación. Mensajes a horas inusuales sobre proyectos que no necesitaban resolverse a esa hora. Conversaciones que empezaban en el trabajo y terminaban en otras cosas. Una tarde en que Mateo apareció con 2 cafés y uno era exactamente como a Camila le gustaba, lo que implicaba que alguien había preguntado o prestado atención. Una reunión que terminó 20 minutos antes de lo necesario y ninguno de los dos se fue inmediatamente. Camila lo procesaba en capas. Primero el trabajo, que era real y sólido y no requería interpretación. Luego todo lo demás, que era real también, pero requería más cuidado. La primera persona en decirlo en voz alta fue Andrea, la diseñadora senior del equipo, que llevaba años siendo la única que le hablaba a Camila con honestidad, sin filtro corporativo. Mateo Varela te mira de una forma que no usa para mirar carpetas. Camila no respondió. Andrea continuó. Y tú a él tampoco. Camila guardó silencio un momento. Es mi jefe en la práctica. En la práctica, repitió Andrea, pero no en el organigrama formal, y las dos lo sabemos. Camila miró a Andrea. No quiero que sea una distracción. Andrea la miró de vuelta. Camila, llevas 3 años siendo invisible para que otros brillen. Si ahora hay alguien que te ve, eso no es una distracción, es justicia. El momento en que todo se hizo explícito llegó de una manera tan poco dramática que casi pasó desapercibido. Un martes por la mañana, en la cocina del piso ejecutivo donde Camila no solía subir, pero había ido a buscar un documento, Mateo estaba preparando café, solo. La cocina estaba vacía. Ella entró, él se giró y durante 3 segundos ninguno de los dos dijo nada. No porque no hubiera nada que decir, sino porque en esos 3 segundos ambos estaban en el mismo lugar, el lugar donde ya no había ninguna duda sobre qué estaba pasando, pero tampoco había todavía ninguna palabra para nombrarlo. «Buenos días», dijo Camila. «Buenos días», respondió él, y le pasó el café que había preparado. Era exactamente como a ella le gustaba. «¿Cuándo preguntaste?», dijo Camila mirando el café. Mateo la miró. «El primer viernes, al asistente de tu equipo». «¿Por qué?». Mateo como un momento. «Porque quería saber una cosa sobre ti que no estuviera en ningún documento». Camila sostuvo la taza. Sostuvo también todo lo demás que venía con esa respuesta. «Mateo, ¿sí? Esto complica cosas». «¿Sí? ¿Te importa?». Mateo la miró durante un momento que era más largo que una pausa y más corto que una respuesta elaborada. «Me importa hacerlo bien. No me importa que sea complicado». Camila bebió el café. Estuvo en silencio. Luego dijo, «Está bien el café», y salió de la cocina, pero no tiró el hilo.
Lo que siguió fue una negociación silenciosa que los dos manejaron con la misma precisión que usaban para todo lo demás. Mateo fue al departamento legal para revisar las políticas de relaciones entre directivos. Camila habló con recursos humanos sobre los canales correctos para declarar un potencial conflicto de interés antes de que existiera formalmente. Nadie les pidió que hicieran eso. Nadie sabía que lo estaban haciendo. Pero los dos, independientemente y sin coordinarlo, tomaron las mismas precauciones porque los dos entendían que lo que estaban construyendo merecía ser construido correctamente desde el principio o no construirse. Rodrigo reapareció de una forma inesperada. Desde su nueva función, donde tenía menos acceso pero más tiempo libre, había estado hablando. Comentarios en los canales informales de comunicación del grupo, insinuaciones sobre la rapidez del ascenso de Camila, preguntas veladas sobre la naturaleza de su relación con la dirección. Era el tipo de ruido que no se puede ignorar completamente porque si lo ignoras, crece, y si lo atacas directamente, le das más volumen del que tiene. Camila lo supo por Andrea, lo procesó durante un día y luego hizo algo que nadie esperaba. No hizo nada, esperó. La oportunidad llegó en la presentación trimestral ante el Consejo Ampliado del Grupo, el evento más importante del ciclo, donde cada área mostraba resultados y recibía escrutinio real. Camila presentó los números del departamento creativo bajo su dirección. Un trimestre, 3 proyectos nuevos cerrados, 2 cuentas retenidas que habían estado en riesgo, un aumento del 22% en el volumen de producción con el mismo equipo. Los números hablaban solos, pero Camila también habló. Presentó con la misma claridad de siempre, sin adornos, sin performance, con esa forma suya de llevar la atención de la sala hacia donde la quería, sin que nadie notara que lo estaba haciendo. Al terminar, el presidente del consejo le hizo 3 preguntas. Ella respondió las 3 sin dudar. Después de la presentación, en el pasillo, uno de los consejeros más antiguos se acercó a Mateo y le dijo algo que Camila no escuchó, pero que Andrea, que estaba cerca, le contó después. ¿De dónde sacaste a esa directora? Es la presentación más sólida que he visto en años. Mateo respondió algo que Andrea no alcanzó a escuchar, pero cuando llegó donde Camila, que estaba recogiendo sus materiales, le dijo en voz baja y directa: Fernández quiere conocerte mejor, te voy a coordinar una reunión. Camila asintió. Gracias. Mateo la miró un segundo más de lo estrictamente necesario para entregar esa información. Camila también. Luego los dos retomaron sus respectivos caminos por el pasillo, porque sabían que ese no era el lugar ni el momento, pero sabían también cuál sería. Ese lugar y momento llegó un sábado que no tenía nada de corporativo. Mateo la llamó directamente, no por el canal de trabajo. Camila contestó sabiendo que algo había cambiado en el protocolo de la llamada. Hay un mercado de diseño independiente hoy. Alguien me dijo que vale la pena. Camila sabía cuál era. Iba cada año. ¿Quieres ir?, preguntó él. La pregunta era simple. Lo que llevaba dentro no lo era. Camila pensó exactamente el tiempo que necesitó. A las 10 en la entrada principal. Mateo estuvo a las 10. Camila llegó a las 10:01, porque había aprendido que en ciertas cosas el primer segundo de ventaja importa y quería ver cómo esperaba. Esperaba bien, sin teléfono, mirando el movimiento del mercado con esa atención suya que procesaba todo, sin parecer que procesaba nada. Cuando Camila llegó, se giró, y algo en su expresión era diferente a todas las versiones anteriores de Mateo Varela que había conocido. No era el director de expansión, no era el hombre del ascensor. Era simplemente alguien que había ido a un mercado un sábado y estaba contento de que ella también hubiera ido. Caminaron durante 3 horas, hablaron de todo y de nada. Él compró algo en un puesto de tipografía artesanal porque había recordado lo de Fernández. Ella le explicó por qué era bueno. Él escuchó como siempre escuchaba, con el cuerpo entero. Al mediodía se sentaron en una de las mesas del mercado con 2 cafés y algo que habían comprado en un puesto de comida que olía demasiado bien para ignorarlo. El sol de la mañana había cedido a una luz más tranquila. El mercado a su alrededor era ruidoso y vivo. Mateo la miró durante un momento antes de hablar. Cuando entré al ascensor ese primer día no te vi. Camila lo miró. Lo sé. Llevo semanas pensando en eso. ¿Y que fue el primer error que cometí en esa integración.
Camila sostuvo su café. No fue un error, fue lo esperado. Mateo negó. Quizás. Pero fue un error de todas formas. Camila lo miró, y por primera vez desde que había empezado todo, bajó completamente la guardia que llevaba 23 años construyendo. Sí, dijo, lo fue. Lo que pasó después de esa conversación fue gradual y honesto, y sin los bordes afilados de las cosas que se construyen con prisa o con miedo. Mateo reorganizó formalmente la estructura de reporte para que Camila no dependiera de él en el organigrama, sino de la dirección general del grupo, lo que hacía cualquier relación entre ellos transparente y sin conflicto de interés. Lo hizo antes de decirle que lo había hecho. Cuando Camila se enteró, a través del correo de Recursos Humanos, lo llamó. ¿Por qué no me avisaste? Porque si te avisaba antes, podías pensar que lo hacía para algo. Lo hice porque era lo correcto. Y después te lo dije. Camila guardó silencio. Eso es exactamente lo que habría hecho yo. Ya lo sé, respondió él. Rodrigo hizo un último intento. Un correo enviado a varios directivos del grupo sugiriendo que la reorganización del organigrama de Camila era irregular y merecía revisión. El correo llegó al presidente del consejo, que lo reenvió a Mateo con una sola línea. Gestiona esto. Mateo lo gestionó con la misma eficiencia de siempre. Rodrigo recibió una notificación de que su contrato no sería renovado al final del trimestre, sin drama, sin reunión, con la limpieza de quien ha tomado una decisión y no necesita que sea teatral para que sea definitiva. Camila se enteró de lo de Rodrigo por el correo interno estándar. Esa tarde, al salir, Mateo la esperaba en la planta baja del edificio, algo que era nuevo y no escondido. Caminaron hasta el lugar de siempre, 2 cuadras, mesa de madera, carta escrita a mano. Pidieron lo de siempre. Hablaron de lo de siempre. Trabajo, proyectos, ideas, bordes de cosas más grandes. En un momento sin preámbulo, Mateo dijo: ¿Cuándo fue la última vez que alguien en ese edificio te trató exactamente como lo que eres? Camila pensó: 3 años y algunos meses. Mateo asintió: Eso es demasiado tiempo. Camila lo miró. Sí, lo fue. Y pidieron el postre porque era viernes y los viernes tenían permiso para durar. El trimestre siguiente, el departamento creativo de Arco, bajo la dirección de Camila, ganó el pitch más grande de la historia de la agencia. Un cliente internacional que había pasado por 4 agencias en 2 años y que eligió la propuesta de Camila porque, según dijo en la llamada de cierre, era la única que había entendido exactamente el problema que necesitaba resolver en lugar de mostrarle lo que querían que viera. Camila recibió la noticia en su escritorio, con Andrea al lado, con el equipo que había construido en 8 meses alrededor de ella. No hizo un discurso. Dijo: bien, ahora trabajar en la ejecución. Y eso fue todo, que era exactamente todo lo que hacía falta. Esa noche, cuando el equipo salió a celebrar y Camila se quedó los últimos 20 minutos terminando algo que no podía esperar al lunes, Mateo apareció en la puerta del área creativa, sin chaqueta, lo que, como ella le había dicho semanas antes, significaba que iba a tardar. Se sentó en la silla de siempre, al escritorio de al lado. ¿Cuándo terminas? 20 minutos. Te espero. Y esperó, como había esperado en la silla de la farmacia entre la señora mayor y el niño con receta, con esa paciencia suya que no era resignación sino elección. Camila terminó en 18 minutos, guardó, cerró y lo miró. ¿A dónde? Mateo se levantó. Tú eliges. Llevas 3 años sabiendo todos los lugares que sirven tarde. Caminaron por la ciudad que ya conocían juntos, aunque cada uno la hubiera conocido solo antes. Las mismas calles, otra temperatura, el mismo ruido, otro silencio entre ellos. Camila pensó en el ascensor del primer día, en los 40 minutos parada entre pisos con alguien que no la había visto llegar, en de nada dicho a la espalda de alguien que ya se iba, en la granola partida en 2 que nadie tomó. Pensó en todo lo que había pasado desde ese lunes y en lo que ese lunes decía sobre cómo empiezan las cosas que importan, sin anuncio, sin preparación, en el espacio pequeño y sin glamour de lo cotidiano. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo. Camila lo miró. En el ascensor. Mateo asintió despacio. Yo también. ¿Qué pensaste ese día?, preguntó ella. Mateo caminó unos pasos antes de responder. Que no te había visto entrar. Y luego que eras la única persona en ese ascensor que no entró en pánico,
Camila sintió. ¿Y después? Después pensé en el de nada. Camila casi sonrió. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. Siguieron caminando. La ciudad seguía siendo la misma ciudad de siempre, ruidosa, indiferente, llena de personas que no se ven entre sí. Pero en esa cuadra, a esa hora, dos personas que habían aprendido cada una por su lado a moverse en espacios que no estaban diseñados para ellos, caminaban juntas, y eso era, en sí mismo, suficiente. Llegaron al lugar de siempre. Mesa de madera, carta escrita a mano. El mozo que ya los reconocía y traía el café antes de que lo pidieran. Se sentaron. Afuera la ciudad hacía lo que siempre hace, seguir. Adentro, dos personas que llevaban meses aprendiendo el idioma del otro con la paciencia que se tiene cuando algo vale la pena. Mateo la miró de esa manera que Camila ya sabía distinguir de todas sus otras maneras de mirar. ¿Sabes qué es lo primero que noté de ti ese día en el ascensor? Camila esperó. Que no pediste perdón por ocupar el espacio. Camila lo miró. Nunca pido perdón por eso. Mateo asintió. Ya lo sé, es por eso que estoy aquí. Camila Fuentes tenía 23 años de práctica siendo invisible en cuartos que no estaban diseñados para que alguien como ella fuera visible. Tenía 23 años de sonrisas perfectas antes de que llegara el chiste, de trabajos firmados con otros nombres, de ideas presentadas por voces que salían desde más arriba. Tenía todo eso. Y también tenía esto. Un departamento que había construido en 8 meses, un cliente ganado por mérito propio, un equipo que la seguía porque la había visto trabajar y no solo hablar, y un hombre al otro lado de la mesa de madera que la había buscado en el organigrama, en la cocina, en el mercado, en el viernes de oficina vacía, no para hacer de ella algo diferente de lo que era, sino para ver mejor lo que ya estaba ahí. Hay algo que la gente que nunca fue el blanco de una broma no entiende, que cuando dejas de serlo, no es porque el mundo cambió de opinión, es porque encontraste el espacio donde tu tamaño, cualquiera que sea, no es el dato más relevante, donde lo que haces llega antes que cómo llegas, donde alguien pregunta qué necesitas en el café, qué cursos tomaste sin que nadie te lo pidiera, en qué piensas cuando miras por la ventana de un ascensor parado. Camila Fuentes no necesitaba que el CEO se enamorara de ella para valer lo que valía. Eso ya estaba. Lo que encontró fue algo diferente, alguien que llegó sin que ella lo buscara, y que se quedó porque supo ver lo que estaba ahí desde antes de que él llegara. Y eso, en la vida de alguien que aprendió a no esperar ser vista, es exactamente el tipo de cosa que no tenía nombre hasta que ocurrió. Si esta historia te llegó al corazón, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Cada semana, una historia nueva sobre personas que el mundo subestimó y que demostraron exactamente de qué estaban hechas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿en qué momento sentiste que Mateo empezaba a ver a Camila de verdad? Te leemos, te esperamos, porque las mejores historias siempre empiezan donde nadie estaba mirando.